¿Qué tal, mis queridos amigos? El día de hoy tenemos un tema que a mí me emociona mucho porque justamente hace una semana estaba platicando con unos amigos acerca de este tema y pues surgieron ahí algunas dudas y algunas preguntas que pues me animaron un poco a hacer este video, y es bien interesante porque realmente es lo que se va a venir en un futuro no muy lejano acerca de cómo va a cambiar todo el mundo de las criptomonedas, de los pagos, del dinero electrónico, etcétera. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos emprendedores, empresarios, inversionistas y freelancers? El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy especial que a mí la verdad es que me ha fascinado desde que me metí a investigar más sobre el tema. De hecho, por ahí podrían ver en mi TikTok algunos videos que he estado haciendo. Y antes de empezar con este video me gustaría pedirles una disculpa por no haber subido video la semana pasada. Lo que pasa es que sí lo grabé, pero como pueden ver en el video tuve algunos problemas a la hora de grabarlo. Era un poco complicado porque no estaba aquí, estaba en un lugar de playa. Entonces pues entre los mosquitos, entre varias cosas, varios factores, además que la cámara pues ya era algo vieja y no era muy buena con el autofocus, pues bueno, se complicó un poquito, pero ya estaba grabado. Ahorita lo estoy regrabando, entonces espero que les guste esta versión regrabada. Entonces, para empezar vamos a platicar acerca de algo que ha estado pasando durante hace muchísimos años, desde que pues la tecnología forma parte de nuestras vidas. Y es, imagínate que cuando empezó la radio, pues obviamente todo fue un boom. Todo el mundo quería tener una radio, todo el mundo quería estar conectado para poder escuchar pues las noticias, para poder escuchar otro tipo de cosas que los mantenían, digamos, al tanto de lo que estaba pasando en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que después llegó la televisión. Y la televisión también trajo muchas otras cosas y todo el mundo pensó que la televisión iba a acabar completamente con la radio, hasta tal punto que todos iban a dejar de existir y nada más nos íbamos a enfocar en la televisión. Eso también pasó con el internet. Y si se fijan, no ha dejado ni de existir ni la radio ni la televisión. Y el internet sigue como sigue y sigue creciendo y sigue también haciendo otras cosas nuevas en temas, por ejemplo, de streaming, en temas de servicios financieros y muchas otras cosas y muchos otros factores que juegan pues en todo este tema de los productos y servicios que se le ofrecen a la gente. Ahora, justamente ahorita estamos al borde de un cambio otra vez radical en la forma en la que nosotros consumimos y viajamos también por internet y hacemos también nuestras transacciones día con día. Y eso es justamente a lo que se le ha denominado como Internet 3.0. Entonces, volviendo un poquito más a la analogía que estaba haciendo antes de la radio, de la tele y del internet, pues también lo mismo ha pasado con las criptomonedas. Por ejemplo, podemos pensar en la radio, entre comillas, como si fuera el Bitcoin, que fue justamente la primera moneda o la primera generación de monedas digitales o de criptomonedas, que pues obviamente tiene pues algunas complicaciones dada su naturaleza, como por ejemplo que no es tan eficiente en el uso de energías, y a pesar de que mucha de la energía, se dice que alrededor de un 70% de la energía que utiliza la cadena de Bitcoin es justamente de energías renovables. A pesar de eso, pues es bastante energía la que se necesita, y en vez de estar, por ejemplo, dándole poder o dándole energía a Bitcoin, se podrían utilizar para otras cosas, como por ejemplo darle energía a más casas o más hogares. Entonces, teniendo en consideración que Bitcoin fue la primera generación de criptomonedas, luego salió la segunda generación de criptomonedas o las criptomonedas 2.0, que justamente un claro ejemplo de esto es Ethereum. De Ethereum ya hablamos bastante en el video pasado y yo creo que es algo que nos podría ayudar mucho a entender hacia dónde se está dirigiendo pues todo este mundo de las criptomonedas y qué es lo que vamos a poder pues llegar a hacer en algún tiempo no muy lejano. Pero bueno, una de las cosas que pues no ayuda mucho al tema de Ethereum es que por ejemplo, a pesar de tener un nivel de transacciones por segundo mucho mayor al de Bitcoin, esta cadena se sigue también saturando un poco, y eso hace que, por ejemplo, los costos de hacer contratos inteligentes y demás empiece a ser muy costoso, muy alto. Si por ejemplo tú en este momento quisieras hacer un NFT o quisieras mintear un NFT, de que también ya hablamos un poquito de eso en el video pasado, o bueno, en varios videos pasados, que de hecho te dejo aquí el video. Pero bueno, por ejemplo, si tú quieres empezar a mintear un NFT en el blockchain para que obviamente sea pues tu creación, más o menos anda el costo alrededor de unos 45 a 50 dólares, más aparte también poder digamos tener tu cuenta dentro del blockchain.
Ahora, en este momento, como está siendo muy conocido, muy popular el tema de los NFTs y también por la apreciación que tiene el Ethereum en este momento, pues los costos de la gas de Ethereum ha sido muy alto a comparación de algunos meses que pues no se hablaba mucho de esto. Si comparamos, por ejemplo, lo que te costaba mintear en el blockchain en enero a ahorita, pues el costo sí ha sido bastante y ha subido de una manera impresionante. Ahora, este tipo de problemáticas también pues representa algo que poder empezar a pensar acerca de esto, porque la verdad es que es muy complicado que, por ejemplo, si vamos a empezar a hacer contratos inteligentes para poder hacer nuestras transacciones de pues día a día, pues va a ser muy difícil que las podamos empezar a hacer si también el costo del Ether aumenta y pues obviamente el gas también va a aumentar. Entonces, a pesar de que es un poco más eficiente que Bitcoin, la cadena de Ethereum, pues también tiene ahí algunas deficiencias, como por ejemplo la saturación. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera hacer algunos tokens de justamente lo que les estaba hablando, pues bueno, yo necesito, para hacer ese token, necesito un contrato inteligente del cual se deriven esos tokens. Y obviamente eso hace que el embudo se empiece a cerrar y que sea más costoso y obviamente se sature un poco más la cadena o la red de Ethereum. Y a pesar de que estos problemas pues son unos problemas que también hay que pensar a la hora de poder hacer las cosas, y que también por ahí está saliendo ya Ethereum 2.0 un poquito más pues a la luz de la gente que no lo conoce. Pero bueno, hablando de Ethereum nada más 1.0, que es el Ethereum normal que todo el mundo conocemos, hay mucha gente, como ya se los expliqué en el video pasado, que se está metiendo justamente a crear contratos inteligentes para descentralizar un montón de industrias o un montón de gremios que antes estaban pues controlados solamente por gente pues con mucho poder o mucha riqueza. Ahora, aquí es donde se empieza a poner mucho más interesante y mucho mejor la cosa, porque ahí es donde entra Cardano. Justamente Cardano, uno de los cofundadores de Cardano fue justamente un cofundador de Ethereum, que también estuvo ahí pues digamos hombro a hombro con Vitalik Buterin haciendo todo el proyecto, que pues ahí por algunas diferencias que tuvieron de mentalidad y de objetivos y demás, se separaron y decidió mejor hacer Cardano. Este personaje se llama Charles Hoskinson y es una persona que cuando lo he escuchado hablar, la verdad es que a pesar de que es una persona muy inteligente y es muy capaz de describir ahí algunos problemas complejos, es muy sencillo de entenderle. Y justamente hay por ahí un video que pueden encontrar incluso también en YouTube acerca de cómo funciona todo el proyecto de Cardano y qué es lo que quieren hacer y cuál es el objetivo del proyecto. Y la verdad es que se me hace sumamente interesante. Entonces, volviendo un poquito a la analogía que estaba haciendo hace rato de la radio, la televisión, el internet, etcétera, este es, por así decirlo, el Internet 3.0. ¿Por qué? Porque Cardano ya toma ahí algunas cosas, algunos principios obviamente del blockchain que pues tanto Bitcoin como Ethereum no lo estaban haciendo tan bien. Una de esas cosas, por ejemplo, es la forma en la que le pagan los mineros. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, y de Ethereum, el sistema que utilizan ellos para poder recompensar a los mineros es algo que se llama Proof of Work, en donde básicamente si tú le enseñas a la cadena o al bloque que tú estás trabajando, entonces en ese momento, cuando se resuelve un bloque, pues te dan a ti, digamos, una comisión o una recompensa, premio por haber resuelto ese bloque. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos a pensar que todo esto es lineal. Entonces, obviamente, pues esa cadena lineal, pues en algún momento se satura. En Ethereum pasa algo muy similar. En Ethereum, cada vez que mina alguien un bloque de Ethereum, a esa persona o a ese minero o a esos mineros se les paga también una recompensa. Entonces, ahora lo interesante con las criptomonedas 3.0 es que justamente en vez de darle, digamos, esa recompensa o ese poder a la gente que tenía, pues digamos, los recursos para poder tener ahí algunos rigs de minería, etcétera, se los empezó a dar a todos los que creen en el proyecto. A eso se le llama Proof of Stake. Entonces, en el Proof of Stake, básicamente lo que hace es, si tú eres dueño de ADA, que es la moneda de Cardano en este caso, tú puedes votar y puedes ser parte también de las recompensas de minar, por ejemplo, los bloques. Ahora, ahí viene otra cosa que también es muy interesante y es muy importante resaltar o recalcar de Cardano, fuera de las otras criptomonedas, que es justamente que cuando se están buscando nuevos bloques existen algo que se llama epochs, ¿sí? En estos epochs pueden haber epochs que son, digamos, de manera paralela. ¿Qué garantiza eso? Que cuando estén haciendo los epochs pueden suceder de manera simultánea, lo cual hace que tampoco se sature la red y eso hace que todo el proceso sea mucho más eficiente y que sea menos costoso que el de las otras criptomonedas. Aparte, también una de las cosas que están padres de esto es que cuando el protocolo le designa a un pool de minería o a una
pues sí, alberca de minería, por así decirlo, para que pueda empezar a minar el otro bloque. Ese bloque es el que tiene toda la recompensa de ese. Un epoch más o menos tarda aproximadamente 5 días en completarse, y entonces después al final de ese epoch se le recompensa a ese pool para que obviamente tengan un poco más de ADA. Ahora, esto por ejemplo es súper interesante y súper importante porque alrededor del mundo hay varios pools de minería justamente para Cardano, y lo único que tú necesitas hacer es delegar tu ADA o delegar tu moneda de Cardano para que ese pool pueda pues tener esa parte de ADA, y cuando gane por ejemplo ese pool, por ejemplo para minar entonces tú recibes también parte de esa, pues digamos, esa comisión que le dieron a ese pool. Entonces no necesitas tener super mega computadoras en tu casa o en algún lugar, no necesitas tampoco tener super computadoras, no necesitas tener absolutamente nada más que comprar la moneda de ADA, lo cual se me hace increíblemente pues útil para la gente que por ejemplo no tiene todos los recursos para poder hacer sus rigs de minería. Ahora, otra de las cosas que me gustan muchísimo acerca de este proyecto es que se están enfocando mucho a poder hacer la tecnología mucho más amigable con todas las personas y sobre todo las personas que no saben programar. Una de las, digamos, partes difíciles a veces de poder empezar a hacer proyectos en Ethereum y demás es que pues es un poco complicado si tú no tienes, digamos, las bases de programación o las bases de lógica, algorítmica, etcétera, para poder hacer, por ejemplo, contratos inteligentes. En la parte de Cardano incluso hay, por ejemplo, hay muchos recursos que son educativos que te puedes apoyar de ellos para poder empezar a hacer tú, por ejemplo, tus propios contratos inteligentes. Incluso por ahí hay algunas herramientas que ya han estado sacando donde tú puedes literalmente, sin saber absolutamente nada de programación, empezar a hacer tus contratos inteligentes y meterlos al blockchain para que sea obviamente mucho más seguro, sea algo mucho más público y puede estar al acceso de la información de cualquier persona con toda la credibilidad y también con toda la descentralización posible acerca de todo esto. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que también tiene mucha ventaja Cardano sobre otras monedas de la generación 2.0 o 1.0 es que tiene un protocolo justamente para poderse comunicar con las demás criptomonedas y poder hacer ahí algunas cosas interesantes con ellas. Eso quiere decir que no es, por ejemplo, como Bitcoin, que yo soy el ganón y yo soy el que va a estar siempre a la cabeza y demás, sino que lo que busca Cardano es tener un proyecto en conjunto con los demás para poder hacer ahí cosas interesantes entre varios protocolos de las diferentes criptomonedas que existen. Ahora, ¿por qué creo que deberías empezar a meterte, no a comprar ADA o no meterte a comprar acerca del proyecto de Cardano, pero sí meterte a investigar y a conocer más del tema? Pues es una respuesta bastante, creo yo, sencilla en este momento, porque obviamente vamos a dejar de lado de que vamos a ir a ese futuro no muy lejano ya próximamente, sino porque en el futuro, mis queridos amigos y mis queridas amigas, esto va a ser una realidad completamente, sobre todo por el hecho de que la descentralización va a ser un tema muy importante que se va a empezar a tratar no solamente aquí en México o en países de Latinoamérica, sino también en otros países mucho más desarrollados que de hecho nos llevan mucha más ventaja que ahora, sino que también, por ejemplo, ahorita ya Cardano es la tercera moneda con mayor capitalización de mercado de todas las que existen, de las más de 33,000 monedas que existen, la tercera en capitalización de mercado ya es Cardano, ya superando incluso la de Tether, que es también una de las monedas que era, pues digamos, de las top 3, top 5 desde hace ya mucho tiempo, que está, de hecho, es un stablecoin, entonces está ligada al dólar, lo cual pues también la hacía un poquito más llamativa para algunos, pues algunos primerizos, por ejemplo, en las inversiones en criptomonedas, pero sin embargo ya ADA pudo empezar a escalar más en el peldaño de capitalización de mercado, lo cual lo hace un proyecto mucho más interesante y mucho más sólido o estable que algunos otros que están por ahí. Ahora, por ejemplo, si tú te gustaría empezar a minar este tipo de criptomonedas que son Proof of Stake en vez de Proof of Work, lo primero que tienes que hacer para hacer con Cardano, un poquito más de Cardano o más de ADA, es, por ejemplo, si estás en tu laptop o en tu computadora, puedes descargar la Daedalus Wallet, que es básicamente un lugar en donde tú puedes empezar a delegar tus ADAs a diferentes pools de minería, obviamente de Cardano, para obtener un rendimiento que más o menos andan por el 5, 8, 9% anual, pero pues algo es algo. Y ahorita con el precio de Cardano que es tan bajo, está en $1 más o menos aproximadamente en este momento, pero pues es algo que tú puedes empezar a hacer sin ningún problema desde ahora, sin una inversión tan grande.
Ahora, por ejemplo, si lo quieres hacer desde el celular, puedes descargar Yoroi Wallet, que es básicamente otro lugar en donde puedes empezar a delegar tus criptomonedas. Lo único que tienes que hacer es hacer tu cuenta, literal, para cualquiera de las dos. Eso te genera un wallet electrónico, pero bueno, tú haces tu wallet en Yoroi. Entonces ya una vez que lo haces en Yoroi, puedes empezar a meter tus criptomonedas. Lo único que tienes que hacer es transferir de donde tengas el exchange ahorita, por ejemplo de ADA. Si por ejemplo tienes en Binance o en cualquier otro exchange, lo único que tienes que hacer es pasarlo de ese exchange a tu Yoroi Wallet, para que ahí en esa aplicación de Yoroi puedas empezar a delegar a cualquier pool que te llame la atención, para poder empezar a generar más ADAs. Entonces, por ejemplo, yo en lo personal, yo ya tengo inversiones en ADA porque a mí me gusta mucho el proyecto. Entonces a mí no me importaría, pues digamos, perder mucho el valor en un tiempo futuro cercano, porque yo estoy muy interesado en ver hacia dónde va a encaminarse todo este proyecto. Y obviamente mientras más suba el precio de esta moneda, pues más mineros y más gente va a querer meterse a este proyecto y va a ser mucho más atractivo. Y obviamente la capitalización de mercado va a empezar a ser cada vez mayor, por lo cual va a tener mucha más seriedad el proyecto y va a poder hacer cosas mucho más interesantes. Entonces de ninguna manera te estoy diciendo que tú también metas dinero ahorita a Cardano, sino que te pongas a investigar. De hecho, por ahí hay algunas cuentas oficiales en varias redes sociales donde puedes meterte justamente a educarte, porque tienen videos muy interesantes acerca del proyecto en general. Y estoy súper mega convencido de que esta va a ser una súper herramienta que si tú le entiendes ahorita, en este momento, que a lo mejor no es tan popular como a cualquier otra criptomoneda y demás, pero si tú empiezas, por ejemplo, ahorita a investigar para un futuro poder hacer contratos inteligentes de una manera muy sencilla, yo creo que va a ser una ventaja muy importante y muy relevante sobre muchas otras personas que ni siquiera saben o no se han metido a investigar o tienen miedo acerca de estos temas. Y hasta aquí llegó el video de hoy, mis queridos amigos y amigas. Espero que les haya gustado. Recuerden darle un super mega like a este video para que me ayuden a llegar a más personas y que esta información pueda llegar también a más personas, y esas personas puedan entrar también a este tipo de proyectos para poder empezar a generar una comunidad mucho más grande, descentralizada, y poder entonces llegar al futuro mucho más educados, mucho más preparados y sobre todo con toda la actitud para poder aprovechar todas estas tecnologías que están desarrollándose de una manera impresionante. Mi nombre es Eric y recuerden seguirme en mis redes sociales que les dejo ahorita en este momento en la pantalla. Esto es todo por el video de hoy, nos vemos en la siguiente.